La Tierra tiene unos 4.500 millones de años, pero nuestra especie no representa ni una fracción de ese tiempo. Aún así, en este corto periodo, hemos cambiado prácticamente todo a nuestro alrededor. Bienvenidos a la historia de la humanidad contada en pocos minutos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo aparecimos? ¿Cómo empezó todo? De primates en las sabanas africanas a seres conectados por inteligencia artificial. Todo esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos en la escala cósmica. Todo comienza hace unos 7 millones de años, con los primeros homínidos, como los Sahelanthropus chadensis. Estos primeros caminaban de manera bípeda, aunque un poco torpe. Con el paso del tiempo aparecieron especies como los Australopithecus. ¿Recuerdas a la famosa Lucy, que vivió hace unos 3,2 millones de años? Ella pertenecía a esa especie. Después surgió el Homo habilis, hace unos 2,4 millones de años, que ya utilizaba herramientas simples. Más tarde llegó el Homo erectus, que comenzó a cazar en grupos y a migrar fuera de África. Fue el Homo erectus quien dominó el fuego, y podríamos decir que el fuego fue nuestra primera gran tecnología. A partir de ahí, todo cambió. Comida cocida, calor, protección y más tiempo para pensar. Con sus migraciones, el Homo erectus expandió nuestros genes por Asia y Europa. Tras muchas ramas evolutivas, aparecieron los Homo sapiens, hace unos 300.000 años, en África. También existieron otros como los neandertales o los denisovanos, pero fueron los Homo sapiens quienes continuaron evolucionando. Hace unos 70.000 años algo cambió. El cerebro humano dio un salto enorme. Comenzamos a crear mitos, a cooperar en grandes grupos y a soñar con el futuro. Este período es conocido por los científicos como la revolución cognitiva. Fue cuando empezamos a imaginar, a contar historias, a crear símbolos y a organizarnos como sociedad. Y así nos convertimos en una especie dominante. El arte ya existía en ese tiempo, con pinturas rupestres, figuras abstractas y rituales sobre la vida, la muerte, la lluvia o el sol. En otras palabras, el arte rupestre es mucho más antiguo que las ciudades. En ese momento también nos volvimos más peligrosos. Ya no cazábamos solo con lanzas, sino también con ideas. En apenas 50.000 años, los Homo sapiens se habían extendido por casi todo el planeta, desde África hasta Alaska. Lo hacían a pie, en balsas, movidos por pura curiosidad y terquedad. Pero una de las mayores transformaciones llegaría entre los años 8000 y 5000 a.C., la revolución agrícola. Dejamos de perseguir la comida y empezamos a hacer que ella viniera a nosotros. Abandonamos la caza y la recolección para comenzar a sembrar y domesticar animales. Y con eso aparecieron los primeros problemas. La humanidad empezó a acumular alimentos, lo que permitió albergar a más personas. Más personas significaban aldeas, ciudades, leyes y conflictos. Alrededor del año 3500 a.C. surge la rueda, poco antes de la escritura y de la Edad del Bronce. Podemos decir que fue otro gran avance tecnológico, pero al principio la rueda no fue creada para transportar cosas, sino como herramienta para moldear objetos de barro. Solo mucho tiempo después, alguien tuvo la idea de combinarla con ejes y crear carros y carretas. Aquello cambió el rumbo de todo. Poco después también nació la escritura, pero no fue creada para la poesía ni para el arte. ¿Sabes para qué fue inventada? Para cobrar impuestos, literalmente. Como había grandes reservas de alimentos, los gobernantes necesitaban llevar un control de granos, tributos y almacenes. Así que la escritura se originó con fines contables y administrativos. A partir de esos registros nacieron las leyes, los estados, los templos y los ejércitos. Y con ellos, el poder, la jerarquía y nuevos problemas. Por ejemplo, las guerras y las enfermedades. Hacia el año 3300 a.C. comenzó la Edad del Bronce.
Aprendimos a mezclar estaño con cobre para crear el bronce, un metal más fuerte y duradero. Esto cambió prácticamente todo: herramientas, armas, construcciones. Civilizaciones como los sumerios, egipcios e hititas crecieron gracias a estas innovaciones. El bronce se convirtió en símbolo de poder, progreso y guerra. Las batallas se volvieron más complejas, con estrategias más elaboradas y una violencia cada vez mayor. Pero después del bronce llegó un material que transformaría el mundo: el hierro. El hierro existía en la naturaleza, pero era difícil de trabajar. Requería temperaturas muy altas. Los primeros en dominarlo fueron los hititas, en la región de Anatolia, actual Turquía. Guardaron ese secreto como un asunto de Estado. Cuando el conocimiento se filtró, fue una verdadera revolución. Herramientas más duraderas, armas más letales. Así comenzó la Edad del Hierro. Si los imperios eran fuertes con el bronce, imagina con el hierro. Quien dominaba el hierro, dominaba la guerra. Y quien dominaba la guerra, dominaba el territorio. Pero el hierro no sirvió solo para luchar. También impulsó la agricultura. Nuevas herramientas, arados y equipos más eficientes fortalecieron reinos, ejércitos y prepararon el camino para grandes imperios clásicos. Entre ellos, el imperio persa y el romano. Griegos, persas, romanos, mayas y chinos. Cada uno dejó su marca en la cultura, el idioma, el arte y la organización social. Ese período fue conocido como la Era Clásica, marcada por el desarrollo de la filosofía, el arte y, claro, la constante presencia de la guerra. Las religiones organizadas también comenzaron a tomar forma. La fe siempre había existido, pero ahora se volvía más estructurada. Los griegos trajeron la filosofía y la democracia. También en Grecia nació la ciencia, con pensadores como Pitágoras, Hipócrates y Arquímedes, aunque seguía siendo un conocimiento reservado para pocos y, muchas veces, protegido por la religión. Fue una época de imperios, conquistas e ideas que aún hoy moldean el mundo. Con la caída de Roma comenzó la Edad Media, una era de castillos, cruzadas y reinos fragmentados. La mayoría de las guerras eran internas. Europa se sumía en el caos y la fe dominaba sobre la razón. La sociedad se organizaba en feudos y la Iglesia tenía un poder absoluto. En medio de todo eso, llegó la peste bubónica, que diezmó gran parte del continente y debilitó el sistema feudal. Se calcula que cerca de un tercio de la población europea desapareció. La alta densidad de población y las condiciones precarias de higiene facilitaron la propagación de la enfermedad transmitida por ratas y pulgas infectadas. A la fuerza, la sociedad comenzó a transformarse. Aún así, entre tanto caos, también surgieron cosas buenas. Nacieron las universidades, se preservaron saberes antiguos, el comercio creció y las ciudades ganaron poder. Apareció una nueva clase social, la burguesía. Con ella vino el impulso al arte, al conocimiento y a la ciencia, así como el cuestionamiento del orden establecido. Mientras Europa sufría, otras regiones como el mundo islámico eran el verdadero centro del saber, destacando en medicina, álgebra y astronomía. China también prosperaba, con inventos como la pólvora, el papel y la brújula, tecnologías que Occidente conocería mucho tiempo después. En medio de pestes y crisis, Europa comenzó a preguntarse el porqué de todo, preparando el terreno para el Renacimiento. En el siglo XV, el Renacimiento reavivó la llama del conocimiento, el arte, la ciencia y la exploración. Las personas empezaron a cuestionar sus creencias y a mirar más allá de la Tierra. En ese ambiente nacieron inventos como el telescopio y estudios sobre el cuerpo humano y el universo. Por primera vez en siglos, dudar era aceptado. La curiosidad volvió a ser bienvenida. Ya no se trataba solo de obedecer, sino de pensar, imaginar y experimentar.
Nuevas ideas trajeron nuevas tecnologías, nuevos mapas y una nueva visión del mundo como algo por descubrir. Llegaron las grandes navegaciones, las nuevas rutas, los nuevos continentes y también las enfermedades, la esclavitud y las guerras. Después de las grandes navegaciones, ocurrieron muchos cambios profundos. Surgió la imprenta, la Reforma Protestante, y comenzó la Revolución Científica, que transformó para siempre nuestra manera de entender el mundo. Durante ese período también nació el Iluminismo, que colocó la razón en el centro de todo. Newton explicó la gravedad, Darwin propuso la evolución, y la humanidad empezó a comprender su propio origen. La ciencia tomó fuerza real. Empezamos a entender el universo mediante fórmulas, observación y experimentos. Las ideas ilustradas tomaron forma: libertad, razón e igualdad. Estas ideas inspiraron revoluciones en todo el mundo. Primero en América, luego en Francia, y más tarde llegó la revolución que cambiaría definitivamente la historia: la Revolución Industrial. Con la Revolución Industrial, primero impulsada por el vapor y después por la electricidad, todo cambió. Nacieron las fábricas, la producción en masa, las grandes ciudades y el capitalismo moderno. El mundo adoptó un ritmo nuevo, más rápido, más urbano y también más contaminado. Así entramos al siglo XX, acelerados como nunca antes, en un planeta que ya no volvería a ser igual. Pero junto con los desafíos, también llegaron grandes avances. Nuevas revoluciones, descubrimientos, vacunas, antibióticos, el vuelo, la radio, el cine y los primeros computadores. En 1969, el ser humano pisó la Luna, con menos tecnología de la que tiene un teléfono móvil hoy. Mientras la tecnología avanzaba a pasos gigantes, el mundo comenzó a reflexionar sobre lo que significan la justicia, la libertad y la igualdad. Nacieron los movimientos por los derechos civiles, las luchas contra el racismo y contra la desigualdad. Después de eso, llegaron los computadores personales, Internet, los teléfonos inteligentes, la biotecnología, las redes sociales. Y ahora, la inteligencia artificial. Hoy vivimos en la era digital, donde todo y todos están conectados, y da la sensación de que cada vez habitamos más en el futuro. En apenas un siglo, hicimos más que en toda nuestra historia anterior. Pero como siempre, cada avance trae un costo, y la factura ambiental comenzó a llegar. Actualmente nuestro planeta alberga más de 8.000 millones de personas, y los dilemas son cada vez mayores. Pandemias, calentamiento global, ética tecnológica, desigualdad, problemas mentales y mucho más. Nunca habíamos cambiado tanto en tan poco tiempo, y por primera vez, nuestras transformaciones están modificando el propio planeta, el clima, los paisajes y las especies. Hoy vivimos en lo que los científicos llaman el Antropoceno, la era en que el ser humano es la principal fuerza geológica del planeta, capaz de moldearlo a su antojo, para bien o para mal. Y ahora, ¿cuál será el siguiente paso de la humanidad? ¿Viajar a otros planetas? ¿Editar nuestro propio ADN? ¿Fusionarnos con las máquinas? ¿O tal vez aprender a vivir en equilibrio con la Tierra? La historia de la humanidad está llena de caos, genialidad y cambios inesperados. Pero no te preocupes, aún no ha terminado. Todavía se está escribiendo. Lo que hacemos hoy definirá el próximo capítulo. Así que aprovecha este pequeño instante en la línea del tiempo y deja tu like si te gustó este video. Comenta también qué época de la historia te pareció más fascinante y qué crees que pasará en los próximos años. Después de todo, formar parte de la historia es inevitable, pero entenderla es una elección. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que hayas disfrutado. Y recuerda, esto no termina aquí. La historia continúa.